de prolapso de órganos pélvicos que más o menos desde hace 12 o 15 años dio un cambio en la ginecología en cuanto a la interpretación de la anatomía, en cuanto a la interpretación de la fisiología, la fisiopatología, y también dio motivo a cambios de técnicas quirúrgicas que hasta hace 12 o 14 años, actualmente hay algunos ginecólogos que lo siguen haciendo, pero a la fecha ya no hay, ha cambiado mucho a raíz de de este avance en cuanto al conocimiento del suelo pélvico. De todas maneras, aún sigue pensándose y se va a pensar que el prolapso de órganos pélvicos es una hernia de los órganos pélvicos que está hacia adentro o más allá de las paredes vaginales. ¿Por qué hacia? ¿Por qué ese término hacia que existe? Porque existe ya patología cuando, digamos, desciende un poco el útero, pero todavía no aparece a través del aparato genital externo de una dama. Entonces, esto ha cambiado, porque existen algunas sintomatologías que pueden estar originando porque hay un descenso del fondo vaginal. La que sigue. Por eso es que se define ahora como una hernia de órganos pélvicos hacia o más allá de las paredes ginecológicas, del aparato vaginal. ¿Qué cosa se ha visto? Que existe una mayor prevalencia en mujeres mayores. La prevalencia aumenta con la edad. Y generalmente en mujeres de 60 a 69 años existe un 5% de prevalencia. Muchas veces, cuando evaluamos, esa prevalencia se aumenta cuando uno hace el examen ginecológico, que más o menos alcanza un 41 a 50%. Y lo importante de estos síntomas es que solamente el 3% refiere síntomas. Acá quiero hacerles recordar una cosa, que cuando vayan a evaluar y tengan ustedes dentro de su esquema mental la posibilidad de un prolapso de órganos pélvicos, tienen que hacer también examen sentado o parado. Muchas veces nos olvidamos de hacer el examen ginecológico cuando una dama está en bipedestación y llega y estamos generalmente echadas en la cama ginecológica, miramos, hacemos que puje y no cae el prolapso. O sea, no se evidencia el prolapso de órganos pélvicos, sino muchas veces la paciente dice, sí tengo, doctor. Uno se le hace parar y puja, y ahí muchas veces hasta hay un grado 5. ¿De acuerdo? O sea, el primer recuerdo que estoy haciendo dentro de la experiencia es que no solamente se confíen de que un examen ginecológico simple de cúbito dorsal en la camilla les puede brindar clínicamente el hallazgo de un prolapso. Siempre es importante creer en la paciente y siempre es importante que no se olviden ustedes de hacer una evaluación parada o sentada. ¿De acuerdo? La que sigue, Valeria. ¿Qué factores de riesgo existen? La paridad de edad avanzada y la obesidad. Y acá es importante, todas son importantes, pero yo siempre le doy mayor importancia a la obesidad. La obesidad es un factor en el cual aumenta la presión intraabdominal y va a favor de la gravedad. Y eso hace que todo el continente abdominal haga presión sobre la región apical de la vagina, o sea, lo más profundo, y aumenta. Y también se puede observar en pacientes obesas lo que no contempla la clasificación del POPQ, que son la protusión o las hernias de las paredes laterales de la vagina. Yo siempre recomiendo a aquellos que van a hacer cirugía reductora de los prolapsos que tomen en cuenta siempre la obesidad y que en lo posible exijan a la paciente que por lo menos baje unos 15 kilos para actuar, porque si no va a haber mucha recurrencia, ¿no? Como ya en acápite abajo van a ver que existe un riesgo de recurrencia porque generalmente estos defectos tienen que ver con el colágeno y casi todo el sistema de canal vaginal está dado por condensaciones que son los colágenos y por el sistema vascular y una parte por el sistema muscular. Entonces el riesgo de recurrencia es cuando existen defectos del elevador del ano,
cuando existe un estadio avanzado del prolapso y cuando existen antecedentes familiares. De todas maneras, es importante saber también que existen un grupo y un universo de damas que pueden tener, sin tener hijos, sin haber tenido relaciones sexuales, que tengan un problema de defecto de prolapso de órganos pélvicos, especialmente el compartimiento anterior, como vamos a ver más adelante. La que sigue, Valeria. La que sigue, muy bien. Ya decíamos y adelantamos, en la parte media, defecto del colágeno. Se acentúa con la menopausia, la paridad. Esto es importante porque a veces se presenta, en la distopia, se presenta cuando se ha hecho una histerectomía. Los años, la obesidad. Este es un último esquema que he visto, que ya toman en cuenta esto, porque es importante, y es importante que digan a sus pacientes cuando van a operar que bajen de peso. Y los factores genéticos, como les decía, que hay deficiencias, a veces se ve familiar, no me digan, no se sabe qué tipo en qué cromosomo o algo tenga la alteración, pero se ha visto en los estudios epidemiológicos que existe una cierta prevalencia en algún tipo de familias que hacen prolapsos sin haber tenido bebés ni nada por el estilo. La que sigue, por favor. Importante, importante, chicos, que recuerden los niveles de Lance, que lo han hecho en anatomía y posiblemente lo hayan repetido. Acuérdense del nivel 1, que es lo más profundo de la pared vaginal, y ahí se ubican, ¿qué ligamentos? Generalmente. El ligamento cardinal o el complejo útero-sacro, junto con el cardinal. Y el segundo nivel está el arco tendinoso y el músculo elevador del lado. Siempre en cualquier tipo de examen o evaluación, siempre se preguntan de estos de niveles. ¿Y qué elementos están adecuados a esos niveles? No se olviden, nivel 1 siempre están los úteros sacros. Y aquí viene la conjunción, o sea, conjunción, no confusión, conjunción. Concluyen muchos, en el tercer nivel es más de consolidación de todos los otros elementos que existen en la anatomía pélvica y que forman el cuerpo perineal y el diafragma pélvico. La que sigue, por favor. Muy bien. Grabemos esto. El nivel 1 implica suspensión y tiene que ver con los ligamentos cardinales y el ligamento uterosacro. Primer nivel de Lance. Y eso origina, digamos, la situación geométrica de la vagina que determina que sea un eje vertical superior. O sea, quiere decir que el punto más interno va a originar un eje vertical que se dirige hacia el medio y al nivel posterior, formando el saco de fondo posterior de la vagina, pero también formando el saco anterior, una proyección vaginal. El nivel 2 es la fascia pubocervical, que es la hamaca que vamos a ver más, que tiene que ver mucho con la teoría integral de Petros. Y el tabique recto vaginal. Por eso tenemos un eje horizontal que le decía que es el nivel de fusión, que es el nivel 3, donde está la membrana perineal, el músculo elevador del ano y los músculos genitales externos de la vulva. Todo esto origina la integración del cuerpo perineal. Muy bien. La que sigue, por favor. Pues bien, estas son más o menos la imagen en la cual uno tenemos que meter desde el punto de vista tridimensional las cosas. Hacia el fondo, donde está el puntero, es el pubis, como elemento óseo de cimiento. Y esto correspondía a los huesos de todo el sistema pélvico. Pubis, sacro. El sistema de suspensión
por las fascias y ligamentos. Esto es el arco tendíneo. Van por acá las dos. Y por acá vamos a ver en las otras láminas que salen como un sostén que van hacia acá los ligamentos úterosacros, porque esto vendría a representar el hueso, eso que es el sacro. Y el sistema de soporte que está dado básicamente por el elevador del ano y sus ramas. Este es el pubo-ureteral que va a circundar. Este tal vez es superficial o piramidal, o el piramidal viene para acá, pero lo vamos a ver más adelante. La que sigue, por favor. Muy bien. Entonces, el componente de suelo pélvico vaginal se hace una analogía con un puente de suspensión que ustedes han visto, semejante a un puente. La fuerza del puente es mantenida por la tensión de cables suspensorios de acero, flechas. Estas son acá. O sea, estos músculos o fascias tiran en sentido contrario al eje, estando una paciente en posición de bipedestación. Hace una contrafuerza. Cuando se debilita uno de ellos, cualquiera de ellos, la fascia, o cualquiera de ellos, es que se prolapsa o cae. Pero no se olviden lo que decíamos anteriormente, que casi todos estos elementos, por ejemplo, en este caso, los úterosacros, que están acá, representados como elementos de sostén que están pegados hacia el sacro, si estos se rompen o se debilitan, todo el sistema que está en el fondo cae y se dirige hacia afuera de la vagina. Igual, el arco tendíneo, que viene también de una inserción del sacro hacia el pubis, si se debilita, cae. Igual, el ligamento pubo-uretral, que está pegado al sacro, cae en la porción anterior de la pared vaginal y se producen los llamados prolapsos. No olvidarnos que todos estos elementos, a excepción de los músculos, son colágeno, tejido conectivo colágeno. Todo eso son condensaciones, los ligamentos son condensaciones del colágeno. Muy bien. La que sigue, por favor. Esto sería una imagen que llevamos del puente. Acá está el posterior y acá está el anterior. Lo amarillo representa la vejiga, el rosado representa el útero y lo marrón oscuro a la pared del recto. En un estado normal, estos ligamentos, que puede estar acá el útero sacro y el pubo ureteral y el arco tendíneo íntegros, no se alteran. Pero parecería ser que la alteración viene cuando este tejido conectivo, que es la fascia endopélvica o fascia de Halban, sufre una alteración de su colágeno genéticamente o por los partos, que son más frecuentes los traumas, comienzan a protruir. Entonces acaban de tener lo que antiguamente se conocía. Se rompió en el tercio medio la hamaca y comienza a protruir el compartimiento anterior dado más que todo por la vejiga y que se conocía como cistocele. Cistocele, prolapso de la uretra con la vejiga. Si en vez de ser vejiga sale el útero, es prolapso del útero. Sale el cuellito del útero como el que es como una palta, la puntita sale y cae. Importante acá decirles que cuando cae el útero, puede caer de lo más profundo que esté en la vagina, de lo más profundo. Cae. Y puede ser ya un prolapso por cuando está, digamos, ha descendido a +3 y llega a -3. Ya veremos más adelante. Y cuando protruye la pared posterior, se llamaba rectocele.
La que sigue, por favor. ¿Hasta ahí vamos bien, Valeria? Doctores, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, la visión clínico-quirúrgica actual, porque eso es lo que van a encontrar cuando vayan a hacer su internado, es que probablemente muchos servicios ya no van a hablar de uretrocele, cistocele, de rectocele y enterocele, de histerocele o prolazo de Cupra. No es que no sirva, porque esta es la antigua clasificación de Baden, ¿no? Sino que van a encontrarse ya con que muchos departamentos o servicios manejan la creación de POPQ para determinar el tipo de intervención quirúrgica que van a hacer. Entonces, la visión clínica va a ser la pared anterior. Esta pared anterior es la que está pegada a la vejiga, a la uretra. La pared posterior es la que está pegada al recto. Y el otro compartimento es el útero y la cúpula vaginal, que digamos es el fondo de la cavidad vaginal, el fondo. ¿Cómo se conocía antes ese tipo de prolapsos? Uterocele, cistocele si era la pared anterior, rectocele y enterocele si era la pared posterior, histerocele y prolapso de cúpula si era el útero o la parte del fondo de la vagina. Ahora, ¿cómo se denomina según el POPQ? POPQ. Prolapso del compartimiento anterior, prolapso del compartimiento posterior y el prolapso apical. Ya en muchos sitios no van a encontrar esto, eso no quiere decir que no puedan decirlo. Sí lo pueden decir, pero también hay que aceptar que ahorita la clasificación más aceptada es aquellos que tenemos prolapso de compartimiento anterior, prolapso de compartimiento posterior y prolapso apical. La que sigue, Valerita, por favor. Muy bien. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas cuando existe un prolapso? Van ustedes a ver, cuando ya estén en el internado, que a veces la gravedad de la evaluación de los síntomas no se correlaciona muchas veces con el grado de prolapso. Y esa es la dificultad para establecer un buen diagnóstico. Por eso que se hizo el POPQ. Los síntomas no suelen estar relacionados con la posición. Y muchas mujeres viven con su prolapso y no tienen ninguna molestia. Eso es importante que tengan esas consideraciones antes de que ustedes evalúen a una paciente en la posición de cúbito dorsal. La que sigue, por favor. ¿Qué cosa es lo que siempre va a referir una paciente que ya tiene manifestaciones clínicas y que siente algo? Lo primero que le va a decir es que siente como una presión a nivel de la vagina o algo que se les cae o protuye a través de la vagina. Puede referirles que paralelo a ellos se le escapa la orina o siente como algo que quiere orinar y no puede, porque muchas veces el prolapso es de tal magnitud que la uretra se es doblada y hay retención urinaria. Entonces muchas pacientes les van a decir a ustedes que sienten como, aparte del bulto, sienten como algo como que no pueden orinar y que se bloquea. Entonces el ángulo, la unión uretrovesical, al haber caído la pared anterior vaginal, obstruye y van a sentir como retención urinaria. En otros casos puede haber disfunción defecatoria. No pueden contener, eso obviamente se da después de los partos y cuando existe un desgarro grado 3 de gran magnitud y no se repara bien, no se evidencia bien después del parto para reparar los daños, especialmente de carácter muscular del elevador del ano, que es el momento en el cual hay que tratar de reconocer y encontrar, y eso hay que hacer en la sala de operaciones. Antiguamente nos decían acá está, pero no era así porque eso duele mucho y hay que reparar en sala de operaciones. Y tiene que haber médicos que tengan capacidad de poder tratar de reconocer y reconstruir, ¿no? Si no, es una paciente que va y ya cuando se ha cicatrizado y hay problemas ya de resolución del desgarro, va a ser muy difícil reparar. Y probablemente le dejan a una paciente con una disfunción defecatoria que se le escapa y no puede contener las heces, ¿no? Y se produce una urgencia fecal. Y por último, estas alteraciones pueden originar disfunciones sexuales. Eso se nota un poco más en la juventud ahora,
que también por la información y por el nivel educativo que van teniendo, asumen de que existe ante la caída de la pared vaginal, generalmente anterior de lo que era el cistocele, ahora se llama defecto del compartimiento anterior, sienten que pueden tener un choque de la introducción del pene con la pared vaginal y le puede originar a veces ganas de querer miccionar. ¿De acuerdo? Esos son manifestaciones que a veces refieren ahorita y que tienen mucha relación a veces con el nivel educativo que van teniendo las damas para poder referir sus síntomas. Probablemente cuando estén en los hospitales generalmente de salud, no de salud, van a ver que existe diferencia en cuanto a la manifestación. Porque nuestras mamitas que vienen del Perú profundo, de las chacras, de la selva, de las chacras de la costa y sierra, van a venir inclusive con la matriz afuera y no van a darte síntomas. Y no les va a decir nada de eso. Y solamente ya pues los hijos los traen porque se ha ulcerado. Porque como está mucho tiempo fuera de la cavidad vaginal, los elementos pélvicos se ulceran, se hacen úlceras grandes y los traen más que todo por eso, porque ven que mancha la trucita y la traen por eso básicamente. La que sigue, por favor. Eso es lo que generalmente van a encontrar. Y si ustedes ven claramente, esto es defecto de la pared anterior. Acá la pared anterior está caída, ¿no? Rápidamente se ve cuando esto ya es un grado y está en +2, entonces ya existe un defecto de compartimiento anterior y posiblemente esté con defecto apical, ¿no? Si ponen espéculo y no existe esta manifestación que estoy poniendo aquí en la diapositiva, y hacen empujar, van a ver que el cuello uterino puede descender o puede caer. Las paredes laterales, que son defectos paralaterales que el POPQ no lo toma en cuenta, ¿no? Siempre, de todas maneras, van a tener que examinar bimanualmente, que es lo que siempre estamos refiriendo y que por esta pandemia no lo podemos hacer, pero va a ser importante para ver si ustedes aprenden a reducir, porque muchas veces la paciente va a ir con toda la matriz afuera y ustedes tienen que hacer un examen bimanual y reducir toda la hernia o prolapso, ¿no? No se olvide que también tienen que hacer un tacto rectovaginal, especialmente cuando el compartimiento posterior es aquel que está evidenciando salida. A veces no sale nada de la pared anterior y toda la protrusión de la pared posterior, o sea, del recto y de más fondo de lo que se llamaba antes centrocele. Y van a hacer buscar a una paciente, tanto teniendo digitalmente teniendo el dedo en el anito o en la vagina, y le van a pedir que contraiga y van a ver que esos músculos no contraen y no cierran. Están totalmente vencidos. Yo siempre les hago la referencia que los ligamentos son como aquellos elásticos que tienen las ropas interiores que ya no dan más porque están ya totalmente agotados y por más que tú quieras corregirlo, no vas a poder porque ya no tiene dónde sostener y siempre van a quedar laxos. Por eso muchas veces cuando ya está roto el músculo, está roto el ligamento, en algunas técnicas operatorias tenemos que emplear mallas, ¿no? Y han cambiado la historia de las mallas también en este tiempo. La que sigue, por favor. Bueno, habían dos clasificaciones del prolapso de órganos pélvicos. Desde el año 96 y ya se comenzó a ingresar lo que es el POPQ, que son mediciones cuantitativas de varios puntos que representa el prolapso vaginal anterior, apical y posterior. Es como un mapa topográfico, visto tridimensionalmente. Y lo que yo también utilicé en algún momento en el sistema de Baden-Walker, ¿no? Pero no veía, y solamente era, si salía, si estaba a nivel del introito, 0. Si estaba saliendo fuera del introito vaginal, 1. Eso está hasta la mitad del himen. Descenso 2 centímetros más afuera, grado 2. 3 centímetros, grado 3. 4 centímetros, máximo descenso salía todo. Pero no sabíamos muchas veces que, por ejemplo, dentro del compartimiento posterior, la longitud vaginal total no salía. Solamente caía el útero.
que ahora vamos a conocer que es C y también lo que es D en la clasificación del progreso POPQ, que entonces se ha logrado medir y casi todas las sociedades y las personas que norman a nivel mundial estas deficiencias del proceso de órganos pélvicos han aceptado y ya se habla un solo idioma. La que sigue, por favor. Como les decía, el POPQ ya es un sistema elegido por la Sociedad Americana de Incontinencia, la Sociedad de Uroginecología, la Sociedad de Ginecología, el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras ya ha sido aceptado, y ha llegado al consenso que el sistema de clasificación más objetivo es el POPQ en mujeres, porque incluye mediciones cuantitativas y ya no solamente de carácter cualitativas, sino puede ser cuantitativas y cualitativas, y permite determinar, digamos, el estadio del prolazo por segmentos dentro de la cavidad vaginal. La que sigue, por favor. Entonces, desgraciadamente tenemos que grabarnos de memoria. Siempre van a tener como punto de referencia el himen. Cuando no hay nada y no está caído nada y todo es cero. Y comenzará a tener alteraciones cuando las protusiones o los descensos sean -1 o +1 cuando salen fuera del himen. Entonces, el punto de referencia anatómica para que ustedes evalúen el POPQ es el himen, y si no hay nada, es 0. No ha caído nada, es 0. Los otros puntos definidos del POPQ son 2. La pared anterior, que es aquella que está en relación con la uretra y la vejiga, voy a repetir, uretra y la vejiga, tiene 2 puntos, y se llamará A. A. La pared posterior, aquella que está en relación con el recto, es P, y de bien adelante será posterior. A de anterior, P posterior. Y tenemos otros 2 elementos más que son apicales, es el punto C y el punto D. Para ser más concretos, es el fondo de la vagina. Al fondo de la vagina. Primer nivel de ¿qué? De Lancet. ¿Quién lo determina? El complejo cardinal uterosacro. ¿De acuerdo? Y las otras medidas son el hiato genital, el cuerpo perineal y la longitud total de la vagina. Primera pregunta que quiero hacer a los coleguitas. ¿Está claro esto? ¿Se han quedado dormidos? No, doctor, eso está claro. Claro. Claro, por favor, es importante esto y discúlpeme que les moleste en ese sentido, ¿no? Claro, sigamos la otra, por favor, Valeria. Muy bien. Volvemos a repetir. Punto de referencia, himen. Puntos de la pared vaginal anterior. Si medimos del himen hacia adentro y estamos relacionando vejiga con uretra, diremos que cuando medimos que es el punto 0, con una reglita 0, o en los mismos dedos pueden ustedes medir su dedo y poner 1 centímetro, 2 centímetros, 0 centímetros, 1, 2, 3 centímetros. Entonces, si ustedes ponen en el punto 0 y penetra, digamos, 3 centímetros, relacionen inmediatamente la pared anterior con la longitud de la uretra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si va hacia adentro, el punto AA es de 0 a -3. ¿Está claro? Sí, doctor. Está claro, perfecto. Pero si vamos desde el plano de línea y sale y ponemos el 0 y la regla lo ponemos hacia afuera, +1, +2, +3, si eso cae y sale fuera del himen, quiere decir que el punto AA puede estar en +1, +2, +3. Claro. ¿Está claro? Creo que sí, ¿no? Punto AA, ubíquense bien. Medida de la uretra para que nunca se olviden.
La uretra anatómicamente deben haberles dicho probablemente que mide 3 centímetros. Entonces, hacia adentro es menos 3, hacia afuera más 3. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces dijeron, está bien, podrá caerse la uretra, pero ¿cómo mido la vejiga? ¿Cómo hago? Entonces, los que diseñaron esto, basados también en la teoría integral de Petros, dijeron, entonces, a partir de ese menos 3 hacia adentro, hay otro punto que se llama BA y que guarda relación directamente con la vejiga, con el puerco de la vejiga. Entonces, ¿qué cosa va a pasar? Si está en menos 3, esa vejiga debería estar con la longitud de toda esa pared anterior que llega hasta cerca al cuello uterino. Y que hace una especie de repliegue. No sé si me dejo ver, se me ve en la pantalla, Valeria. Sí, doctor, sí, sí Ya. se le puede ver. Entonces, imaginémonos que acá está este es el introito vaginal, acá está el himen y acá está la uretra. De acá a acá, menos 3. Y de acá para acá tenemos una longitud diferente, puede ser más 3. Entonces, este compartimiento que tiene que ver con la vejiga puede caer sin llegar al himen. ¿De acuerdo? Entonces, si no llega al himen y esa longitud total de esa vagina de la pared está en 6 o 7, generalmente se determina que es 8, ¿no? Entonces, si cae un poco este fondo, está arrastrando la vejiga y va a ser en más 5, más 4, más 3, hasta que pueda llegar al introito vaginal, perdón, al himen, y será ya mucho más. Será más 8, porque está cayendo todo la pared anterior. Y si sale hacia afuera, ya medimos con la regla y diremos más 1, más 2, más 3, hacia afuera del himen. Entonces diremos, existe un defecto apical del punto AA en más 3 y del punto BA más 3 o más 4. ¿Está así? ¿Está claro hasta ahí? Doctor, una consulta. ¿Por qué Sí, sería un sí. defecto apical si es que es de la pared anterior? ¿No sería compartimento anterior? Sí, de acuerdo contigo. Lo que pasa es que estamos hablando, porque después, si quitas el útero, que vas a ver en un momento, solamente queda el ápice, y ya no va a haber el punto C. Entonces, la pared anterior de la vagina te dice que va así, y cuando va a llegar al cuello uterino, hace esto. Se ubica, se deja ver, va así y hace esto. Esto se llama fondo de saco anterior. El epitelio vaginal viene así, por estratificado, da la vuelta, va al cuello uterino, va acá, y también la pared posterior va así, va hacia el fondo del saco de Douglas, da la vuelta, y va a terminar en el orificio externo del cervix. Este epitelio es tan igual, cuando vean cáncer de cuello uterino, y penetra a través del orificio interno, penetra para hacer el cambio de poliestratificado hacia adentro, a epitelio columnar. No sé si te he perdido más, o por favor, no hay ningún problema, conversemos si no está claro. Doctor, lo que le entendí es que si es que la paciente está esterectomizada, entonces no tendría ese punto de arriba, el punto C. Claro. Entonces, Ahora cuando como es avancemos probado, más, sí, entonces sería parte apical superior, apical anterior, digamos. claro. No, es que cuando tú no tienes el útero, ya va a desaparecer el punto C y solamente te va a quedar un punto, que es prácticamente la longitud total de la vagina. Por eso es que en muchos casos van a encontrar ustedes, cuando estén rotando con video, van a decir defecto apical o prolazo genital total de cúpula. Y ya no hay útero, que es una causa del origen de los prolapsos de compartimiento, de defecto apical. No sé si está claro hasta ahí.
Valeria, los he confundido. Dígame, por favor. Yo sí lo entendí, pero no sé si alguno tiene A alguna ver, duda. no, a mí me parece importante lo que está diciendo. ¿Con quién estoy hablando, dialogando? Ah, yo, doctor, soy Joseph. Ya, O Joseph. sea, yo sí entendí más o menos lo que usted estaba explicando. Ya, Joseph, me alegra. Me alegra. Bueno, pero el problema es no marearlos, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Entonces, en la pared anterior vamos a tener un punto AA y un punto BA. Siempre acuérdense que es anterior. A y B. Entonces dijeron, bueno, oye, si en la pared anterior casi es un espejo de la pared posterior, pues también determinemos la pared posterior. ¿De acuerdo? En esta diapositiva vamos a la pared posterior. Y ahí vamos a encontrar la imagen en espejo, pero con la letra mayúscula B. Y dijeron, bueno, la imagen en espejo de AA va a ser BA. Y está casi proximal a 3 centímetros del himen posterior. Y el otro también va a estar a -3, que es la imagen de lo que vendría a ser el BA. Entonces tuvieron la imagen en espejo hacia la uretra, AA, la vejiga BA, abajo BA, el recto, y al fondo BP, el intestino grueso, o sea, el fondo, el recto sigmoides. Muchas veces en ese nivel del fondo del saco duro no solamente se mete el recto sigmoide, sino se puede meter hasta intestino delgado. Entonces se produce un enterocele, lo que era antes enterocele. ¿Está claro eso? ¿Hasta ahí? O sea, si el fondo del saco posterior desciende y arrastra, podría ser un enterocele y puede llegar a -3. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Doctor, una Ya. consulta. Sí, sí, sí. En la lámina dice puntos de la pared vaginal posterior BA y BP. ¿No sería AP y BP? Es que creo que la P no era el sufijo de posterior. Bueno, esa es la clasificación que hay, ¿no? O sea, lo han puesto, son criterios ya que han manejado o tal vez en la imagen lo pueden, revisemos más adelante para ver, no sé que me haya confundido, pero no creo. Ah, sí, tienes razón. A ver, vuelve a la anterior, por favor. Sí, de acuerdo contigo. Doctor, Adelante. disculpe, quizás si pueda usar su dibujito anterior para que podamos entender un poco mejor, porque Entonces yo no bajamos al entendí. dibujo. Al dibujo. Ya, perfecto. Entonces, en la periodo anterior van a tener 3 elementos. Y acá está mejor, tienes razón, Valeria. Esta es la uretra. Y por acá va así, corre esto así. Este es el cuello uterino, el punto C. Y cuando va esto hacia acá, hace también una especie de curvatura. No es tan recta como está acá, sino hace esto más o menos así. ¿De acuerdo? Al hacer esto viene y se dirige hacia acá. Entonces, esta parte se denomina fondo de saco anterior. Pared vaginal anterior va así, hace esto, va hacia acá y va hacia allá. El epitelio vaginal. Cuando vemos la pared posterior, va así, corre hacia acá, hace esto y va bordeando el cuello hasta el orificio externo. Esto es
el epitelio vaginal. El epitelio vaginal. La correlación será AP con el recto y BP con el fondo de saco de Douglas que puede protruir. Vamos al cuadrito que está al costado. Pared anterior vamos a tener 3 referencias. El punto AA, el punto BA y el punto C, que está determinado por el cuello. En la pared posterior vamos a tener, este es el limen, la imagen de la pared posterior es la AP, pared posterior, la imagen de la pared anterior es BP y el D es el fondo de saco de Douglas. Lo máximo que está habiendo cuando está todo orgánicamente sin alteraciones, sin histerectomía. ¿De acuerdo? El otro componente, los otros componentes que están adecuados a esta clasificación es el hiato genital, que es la medida desde la uretra hacia el rafe medio, que se llama el recto, que lo vamos a ver después. Después viene el cuerpo perineal, que es del recto hacia el introito vaginal. Y por último tenemos el tacto vaginal, la longitud total vaginal. De acuerdo, cuando estemos el próximo año, siempre les vamos a exigir que midan sus dedos y que marquen cuánto mide cada longitud de cada dedo para que puedan hacer el tacto y medir las longitudes de la pared anterior y posterior. Estos son tridimensionales. El cuerpo vamos a poder verlo en imágenes tridimensionales que no sé si logré haber puesto ayer. La que sigue, por favor. Acá está. Ubicación a -3. Nivel de lance 2. No se olviden. La que sigue. Punto BA. Desde este punto hasta el fondo de saco anterior, que llega al cuello. Vamos a la pared posterior, la que sigue, por favor. Punto AP, IMEN, punto AP. La que sigue. Punto BP. Va y sigue hacia el fondo del saco posterior. Hacia acá. ¿Está claro? Me he perdido. Sí, está bien. Vamos. La que sigue. Punto C. Cervix o cúpula. Nivel 1 de lance. Esto los pueden preguntar en el enano. Siempre preguntan el elemento de suspensión y a qué nivel está de lance, a qué nivel pertenece. La que sigue, por favor. Punto D. Vamos todo el fondo del saco posterior. Vamos al fondo. Este es el labio anterior del cuello, el labio posterior del cuello. Introducimos el dedo y vamos hasta acá. Y vamos a dar una vuelta así. Es el punto D. Entonces, cuando tiene la paleta o el dedo introduciendo dentro de la vagina, les va a medir la longitud, porque va a salir más 1, más 2, más 3, más 4, y eso le va a medir la longitud. La que sigue, por favor. Otras mediciones, como les decía, es la longitud vaginal total, el hiato genital y el cuerpo perineal. La que sigue. Muy bien. Entonces acá vemos claramente la medida del hiato genital. De acá hacia el rafe medio. No se olvide de que este hiato genital, la longitud total vaginal y el cuerpo perineal
están en los tres cuadrantes medios, porque cuando estén en el internado les van a hacer llenar. Entonces, pared anterior, pared posterior, y digamos el hueco vaginal corresponde al hiato genital, al cuerpo perineal y a la longitud total vaginal. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Podemos continuar? ¿Puede repetir esa parte, doctor, por favor? Ya, perfecto. Muy bien. La parte superior de las diapositivas es la pared anterior vaginal. La parte posterior es la pared posterior vaginal. Y digamos, el hueco, digamos, del canal vaginal es la parte central. Entonces, en este nivel, cuando ustedes estén en el internado, les van a pedir y van a notar ustedes. Hiato genital. Miren acá externamente, del meato uretral para abajo hasta el rafe medio, porque para acá está el recto. Y van a decir, la primera lámina, 4. Eso es el ideal. 4 a 5 máximo debe medir, porque muchas veces no se corrige esto y viene el prolapso, porque esto hay que corregir si está desgarrado, ¿no? Hay que dejarlo bien. Acá, el valor 4 es normal. Es como debe quedarse después de una operación. La que sigue. ¿Hasta ahí está bien? ¿O me dejé entender o no? Por favor, con la pregunta, con la autorita que preguntó. Sí, doctor. Ya, perfecto. La que sigue, por favor. La que sigue. Ya. Este es el cuerpo, esa es una lámina que me olvidé borrarla. Y ahí les iba a confundir. El segundo cuadrante del canal vaginal lo van a poner la longitud que va del recto, acá, hacia el rafe medio. O sea, nosotros decimos siempre rafe medio. Esta longitud tiene que medir 3 centímetros. Con toda seguridad van a haber muchas damas, cuando estén evaluando, que esto se ha roto todo en desgarro. Y muchas veces este cuerpo perineal llega solamente hasta acá. Entonces, constantemente ustedes van a ver en las abuelitas, en las mamitas, que se limpian acá, y peor cuando se limpian de atrás para adelante, cuando hacen deposiciones, fácilmente arrastran ese canal vaginal. Y se ve entonces, esto hay que corregir también en la operación. Todo el cuerpo perineal se tiene que armar nuevamente esto, con cirugía sitio específica, y el pliegue que existe acá de la piel, hay que llevarlo a que tenga 3 centímetros, porque tiene que haber una distancia entre el recto y el canal vaginal, el inicio del himen que está por acá, debe haber de 3 centímetros. Si no, otra vez va a haber problema del compartimiento posterior. La que sigue, por favor. Ya, y acá estamos ya con una espátula que estamos midiendo, yendo hacia el fondo del saco posterior, al fondo de la vagina, y cuya longitud debe ser 9 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, hiato genital, 4 centímetros, cuerpo perineal, 3 centímetros, longitud vaginal, 9 centímetros, normales. La que sigue, por favor. ¿Hasta acá está claro, chicos? Doctor, una pregunta. Sí, sí. ¿Es máximo 4 centímetros, por ejemplo, o se refiere a que debe medir 4 centímetros? Debe medir, al término, lo normal debe ser 4 centímetros. Entonces, si mide 3 es anormal. Claro, porque está ahí muy cerrado. Muy cerrado el introito vaginal. Muy cerrado. Tiene que medir 4. Algunas literaturas dicen que puede llegar, después de una operación, dejarlo en 5. Tiene que permitir la introducción básicamente de 2 dígitos, bien después de una operación. O una dama que no tiene relaciones, si ustedes evalúan, tiene que permitirles la permeabilidad de 2 dedos. Entonces, la longitud de esto, de acá a acá, tiene que ser 4 centímetros, en lo ideal, después de una operación. Puede llegar a 5, algunas literaturas definen 5. ¿De acuerdo? Más preguntas para seguir avanzando. ¿Se está entendiendo, chicos? ¿O se están durmiendo? ¿Qué dicen? Con toda confianza. Doctor,
Sí, yo sé. Una consulta, pero, o sea, no es específicamente sobre esto de la parte media, sino No, es no. sobre, o sea, me quedó la duda de las pacientes histerectomizadas, porque, o sea, yo le entendí que desaparecía el punto C, pero, o sea, según las referencias que estaba chequeando, lo que desaparecía era el punto D y la C se convertía ya no en cuello, sino en cúpula. C y D desaparece porque tracciona. Si puedes volver la lámina hacia atrás, por favor, sigue. Ya, ahí. Mira, si tú sacas todo esto, Joseph, sacas todo esto, ya no hay punto C. El punto D con el punto C desaparece y solamente hay un punto, de un ápice que se llama cúpula, cúpula vaginal. Ah, claro, doctor, entonces ese ápice que se encuentra ahí tipo como un fondo ciego, porque ya no habría útero, Claro, ahí ese se llamaría cúpula y sería la C, cúpula, pero, o sea, cúpula. sería la C en el Podría top, ser, desaparece el C, porque el punto, no te olvides que el punto C es cervix. está determinado por el cuello uterino. Claro, claro. Pero, o sea, me refiero que en la clasificación POPQ sería la C, porque creo que la C también mencionan cúpula. Claro, pero es que no Ah, llena. Ya. claro, claro. No, queda solamente como longitud vaginal total, porque tú ya Ah, no tienes, vas a medir y eso va a ser la longitud total. No es que ya no hay la estructura anatómica. Entonces mides, vas a llegar a la cúpula al final. Es la longitud total. claro. Ya entendí, doctor. Gracias. No, no, más bien, cuanto más nos aclaremos, yo también aprendo con ustedes, no se preocupen. Volvemos al anterior, por favor. Estábamos ahí, no más adelante que eso. Ya. La longitud total vaginal, bueno, ya está, ya hemos visto, que está en el. Lo que quiero que queden es que cuando estén en el internado, ustedes sepan llenar los cuadrantes, porque en algunas, como en el hipótesis hay la maqueta en la hoja ya diagramada, ¿no? Entonces van evaluando, dicen tal, 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 y van llenando, ¿no? Ya saben que es el punto AA, o BA, o AP, o BP, ¿me entienden? Ya saben, ya de memoria. Entonces van poniendo y también van llenando esto, ¿no? La que sigue. Muy bien. Entonces, si está a nivel, ya decíamos que está a nivel del IMEN, sin prolapso AA, BA, AP y BP, tiene un valor de -3. C y D tienen un valor que va del tacto vaginal a la longitud vaginal total. Si está a 9, el fondo de saco de Dulac, que siempre es más profundo, en relación al otro está con 8, manda esa longitud para que sea 0. No tiene ninguna caída, ¿no? Si es un grado 1, la porción más distal del proceso, la que está más profundo, a más de 1 centímetro sobre el himen, es grado 1. O sea, no pasa el himen. Si llega al himen, el grado 2, la porción del prolapso está más en -1, cerca a -1, o está saliendo ya a través del himen, 1 centímetro. No se olviden nunca que no se mide introduciendo la espátula del dedo para afuera. Cuando ustedes vean que los órganos pélvicos han salido por fuera del himen, están ya en un grado 1. O es +1, o es +2, o es +3. Por supuesto que si sale a 2 ya será un grado 3. Y si sale más allá del grado 3 será un grado 4. Así de simple, ¿no? Y dirán, pues, lo que más manda más, y se agrupa según si están en la cara anterior, por ejemplo, y no hay problema con la cara posterior. Entonces ustedes dirán, llenarán solamente el cuadrante superior y dirán que la pared anterior tiene una protrusión de +1, +2, +3. Y pueden ponerle, por ejemplo, ¿no? Para ser mucho más finos. Decir que AA está en +1. BA está en -1, porque no sale. Entonces será un uretrocele. Ha salido solamente el punto AA. Por lo tanto, la corrección no va a ser básicamente del punto BA, de la vejiga, porque no está producido eso.
sino básicamente del punto AA. Cuando hay ruptura, por ejemplo, del ligamento pubo-ureteral, ¿no? Eso es importante. Por eso es que esta clasificación nos lleva a la cirugía que nosotros, bueno, yo particularmente pienso que es buena, sitio específica, ¿no? Hacer más cirugía sitio específica, porque yo puedo actuar sobre los diferentes compartimientos de la pared anterior y pared posterior, ¿no? Si tengo que hacer en la pared posterior, vamos a pensar, que protruye el punto BP, se ubican, BP, pared posterior, BP, la que va hasta el fondo del saco de Douglas. Muchas veces eso sale, quiere decir que el tabique está todo remangado y tengo que trabajar mucho con la fascia perrectal, porque eso está roto, se ha desgarrado. Entonces, tengo que llevar y remangar eso y, digamos, es cuando ustedes vean, si estuvieran en sala, verían como si estuviera una sábana remangada hasta cerca al himen. Entonces, tienes que abrir eso y llevar todo eso, nuevamente extender esa sábana para corregirlo, ¿no? Bueno, o sea, creo que el próximo año podrán verlo eso porque ahora está muy difícil con esta cuestión de la pandemia, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, hasta ahí estamos más o menos, estamos pudiendo hacer comprender algo de este problema del POPQ, chicos. Sí, doctor. Doctor, una consulta más, Sí, disculpe. no, encantado, lo que Es diga. sobre el grado 1 que mencionó ahí. Ahí dice la porción más distal del prolapso está más de 1 centímetro por sobre el limen. O sea, ¿sería superior a +1 o Claro. sería por debajo de -1? Porque si hablamos que es superior a +1 en el grado 1, entonces estaría compartiendo el concepto con el grado 2, porque Claro. menciona que incluye +1. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre No, grado 1 y 2? la diferencia es en que tú vas a diferenciar cuánto de, si por ejemplo, el compartimento, dentro del compartimento anterior, la pared anterior, que es AA, que es la longitud de la uretra, cae y llega hasta, comienza a caer, está en -3. Si cae el 50% sería en -2, perdón, sería así -2. Si cae más la uretra sería -1. Pero si paralelo a ello, también el punto AP, el que sigue, BA, cae, porque está normalmente a -3, cae y llega, digamos, ese compartimiento llega a -3, quiere decir que toma ha caído, está roto la pared anterior a nivel de la vejiga. Entonces va descendiendo y se va haciendo +3, -3, -2, -1, y si ya sale fuera del himen, va a ser +1. Por lo tanto, cuando uno quiere ser muy fino en el diagnóstico de qué parte del compartimento está afectado, tiene que ir descendiendo desde la longitud total del fondo del saco anterior, va cayendo todo eso, va protrudiendo y va saliendo. Entonces, cuando llega a -3, que es el inicio del segmento BA, del segmento BA, será -3, -2, -1, sale del himen, +1, +2, +3. No sé si estoy confundiéndome o te estoy confundiendo más, Joseph. No, o sea, sí, eso sí lo entiendo. O sea, la duda Ya. va más acerca de la gradación. Porque, o sea, ahí creo que en el grado 1 en la tablita menciona que la porción más distal del prolapso está más de 1 Es la que centímetro por determina, sobre el es limen. la que determina. Ya te entendí. Es el prolapso que más se ve es la que determina el grado. 1, 2, 3 o 4. Ah, ya. Entonces, doctor, el prolapso más grande es el que va a determinar el grado. Determina el Y grado. si se ve por fuera del himen, o sea, ya se puede observar por fuera del himen, sería a partir del grado 2, ¿no? Porque dice que ya incluye Claro, +1. claro, Ah, claro, claro, claro. Perfecto. Parece que yo te gracias, entiendo y doctor. tú me entiendes. No, gracias a ti por las aclaraciones. Ok. Seguimos, por favor. Bueno, hasta ahí estamos bastante
Siquiera que un 70-80% comprendido, chicos. Porque Sí, Sí, porque doctor. sí, hay que doctor. repasarlo y estudiarlo. ¿Ah? Pero cualquier cosa me envían y ustedes me preguntan a través de la delegada. mm, No tengo ningún problema en repetirlo nuevamente porque lo hemos hecho con la anterior promoción, ¿no? Bueno, seguimos. Algo que se le escapó a la creación del POPQ, y a veces hacen unas preguntas indiscretas en los exámenes, es que el POPQ no mide los defectos paravaginales. Los defectos paravaginales son aquellos que están al costado del canal vaginal, ¿no? O sea, no te puede medir, puede reparar el arco tendíneo, puede reparar el tejido conectivo, ¿no? Pero nunca te va a poder permitir valorar el grado. Ya existen avances actuales que todavía no han sido consensados, que sí se va a poder, probablemente se va a agregar algo más a la tabla que tengamos. Yo creo que el próximo año ya existe ya algunos intentos para valorar. Yo creo que el próximo año debe salir la nueva, tal vez tengamos la plata, ya ustedes como internos van a ver otra nueva. Y hay inclusive el interés de ser, para que sea menos complejo, hay una variante ya más corta, pero que eso todavía no está, digamos, consensuado con todas las academias, ¿no? Pero es importante porque si les viene una pregunta sobre POPQ en el ENAM, que es donde más ponen estas preguntas, creo que vienen 4 o 5 preguntas siempre, y les dicen, bueno, el defecto paravaginal implica ser un grado 4. No, eso no es cierto, no, porque el POPQ no mide, ¿de acuerdo? No se olviden eso. La inspección de defectos paravaginales no mide. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de toda una evaluación, para poder ver un enterocele, ¿qué punto sería el enterocele? De la pared posterior. ¿Qué segmento sería? Chicos, El PP, doctor. de la pared posterior, si ustedes quieren ver un enterocele, ¿qué segmento del compartimiento posterior se está alterando? El punto El B. D, BP. ¿Perdón? el ¿Qué D, segmentos? No escuché bien. El D. Estamos aprendiendo, chicos. la El punto D. letra D, Claro, claro. ¿Y el rectocele? ¿Dónde estuviera más ubicado el rectocele? ¿En qué segmento de la pared posterior? El punto BP. BP. Perfecto. Sí, muy bien. Eso es para evaluar. No se olviden muchas veces que ustedes van a tener que reducir cuando existe a veces un compartimiento de un prolapso rectal que es diferente y también asociado a un rectocele. Y cuando van a evaluar para que la paciente pueda regresar a su casa, van a tener que reducir una distoplea grado 4 o grado 5 cuando está todo afuera. Entonces, es importante esta lámina porque a veces nos olvidamos, vemos el prolapso rectal, que está saliendo toda la mucosa rectal, y nos olvidamos de evaluar el compartimiento posterior, y ahí hay un rectocele o hay un enterocele que hay que corregir desde el punto de vista ginecológico, juntamente con el cirujano colorectal. Conviven esas entidades muchas veces. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. Es importante también ver la valoración neurológica de la vulva y el perineo. Generalmente se realiza con un hisopo de algodón pequeño y una punta afilada. Y se van a ver que se contrae. Como para hacer la pitch o deposiciones, los músculos del sistema son como una orquesta sinfónica que actúan independientemente, pero a la vez sinérgicamente, ¿no? Hay que valorar los reflejos sacros en su integridad. El bulbo cavernoso se provoca golpeando suavemente y apretando el clítoris al saltar, ¿no? Y el reflejo anocutano
anocutáneo, van a ver que con un roce de contacto se contrae el esfínter, ¿no? Si, por ejemplo, ven que no existe eso y están viendo que hay una incontinencia fecal, probablemente hay una lesión a nivel de S5. Y también hay que evaluar toda la función motora. Si ustedes, regresamos a los hombres y mujeres,